Bienvenidos a Esta Boca es Mía, ¿cómo les va? El tema que vamos a debatir hoy remite a una situación que no es nueva, en un escenario bastante amplio, pero vamos a hacerla concreta. Hay un conflicto puntual en estos momentos entre los trabajadores de una ONG con los directivos de esta ONG y eventualmente con quien de alguna manera es responsable por estas ONG, que es el propio Estado. Estamos hablando de casos en los que se tercerizan ciertas funciones a través de ONGs. En concreto, dependiendo del INAU y del MIDES, funciona la ONG que se llama Educación Solidaria para centros infantiles y juveniles. Después vamos a conversar con sus trabajadores a ver si efectivamente son centros esencialmente educativos o más de contención social, ¿no? Eso en sí mismo ya es un debate. El problema es que son varios los reclamos de los trabajadores. Por un lado tiene que ver con el cobro de sus saberes, de sus salarios, y por otro, problemas edilicios. Nosotros, por supuesto, que intentamos comunicarnos con los directivos de esta ONG, no quisieron pronunciarse en este momento, dicen que lo harán a su debido tiempo. Quienes sí están con nosotros hoy son sus trabajadores. Uno de ellos es funcionario del Centro Juvenil La Frontera, Matías Gallardo. Matías, gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también Sergio Somaruga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, SINTEP. Gracias a los dos por acompañarnos. ¿Nos podrían primero aclarar un poco los reclamos en concreto, el origen de este conflicto? Sí, primera aclaración que sí, yo trabajo en el Centro Juvenil La Frontera y integro el secretariado del sindicato también. Sí, perfecto. En la parte de seguridad y salud laboral. El tema con esta ONG, con Educación Solidaria, en realidad se arrastra de un tiempo largo y a partir de febrero más o menos es que los trabajadores empezaron a estar en comunicación de los distintos proyectos y se vio como que había un problema en común, que era principalmente el tema de la parte salarial y el tema de la infraestructura, de la parte edilicia, de lo que tenía que ver con cada centro. Con respecto a lo que decías vos al principio, la ONG maneja algunos proyectos que son educativos, como son los CAIF o el centro juvenil, los centros juveniles porque tienen dos, y manejan otros proyectos que son más de atención familiar, como pueden ser los SOCAT, que son una especie de oficina territorial del MIDES, los ETAF, que son de seguimiento familiar en territorio también, y los programas Uruguay Trabaja, que son programas como de reinserción laboral. Bien. Entonces, vos decís que esencialmente son problemas salariales. ¿Por qué? ¿No se les paga con atraso? Para venir como más acá en el tiempo, porque ponernos a hablar de muchos años atrás para acá, me parece que no vale tanto. De febrero acá, que fue como cuando empezó la negociación, se vio que en los CAIF, la mayoría de los CAIF cobraban el quinto de hábil, como dice la ley, sí, pero cobraban algunos sí, otros no. Algunos cobraban de repente la mitad de lo que tenían que cobrar. Los centros juveniles se cobraba después del 10. Se hizo el reclamo de empezar a cobrar el quinto de hábil y se negó. Se dijo, no vamos a pagarles el quinto de hábil. Si quieren cobrar el quinto de hábil, tienen que buscar otro trabajo o nosotros entregamos el centro porque no lo podemos hacer. Los SOCAT ya desde junio les cortaron el contrato y están esperando que les paguen los despidos. Sabemos de otro SOCAT que también opera ahí en la zona de Empalme Nicolich, que está sin cobrar a la fecha. ¿Y quién me queda? ETAF, cobraron más o menos el 15 por ahí. Hay algunos trabajadores que no cobraron. Y Uruguay Trabaja, se comunicaron hoy conmigo, siguen sin cobrar. Bien. Para ir informándonos más cabalmente. Sí. Los fondos son fondos que vienen del INAU y del MIDES. Sí. Bien. Desde las instituciones, sí, la derivación de los fondos a la ONG en concreto, sí, ¿se hicieron? ¿Dónde está el trancazo? ¿En la propia ONG? Se han dado varias cosas. De un tiempo a esta parte, lo que nosotros hemos hablado directamente con MIDES y con INAU, y siempre nos dicen que las partidas se hacen en tiempo y forma. Perdona que te interrumpa un momento, porque esa foto que estamos viendo mientras tú hablabas es la famosa foto del palo que sostiene un techo. Eso es el centro juvenil. ¿Está en uso esa sala?
¿Cómo? ¿Está en uso esa sala? No, los trabajadores clausuramos. Esa sala tiene dos partes. Sí. Toda esa sala era parte del salón de estudio donde estaban las computadoras y los jóvenes estudiaban ahí. Cuando vimos que el techo se venía abajo en cualquier momento, los trabajadores decidimos cerrar la sala, llamamos a la ONG porque el techo estaba encorvado, se veían las vigas, y lo que decidieron fue poner un palo y que la mitad de esa sala no se usa. La otra parte sí se usa. Bien, a mí me gustaría separar los tantos. Sí. ¿A quién le corresponde en realidad lo que remite a cuestiones edilicias? A la ONG. ¿A la ONG o al Estado? ¿Quién da el local para...? No, a la ONG. A la propia ONG. El Estado lo que hace es dar partidas mensuales que con eso se supone que se tiene que pagar todo lo que es la parte salarial, la alimentación de los usuarios. Estoy hablando en el caso de CAIF Centro Juvenil. Sí, sí, sí. Lo que sería mantenimiento, hay una partida especial para mantenimiento, y después está lo que son imprevistos, ¿no? Como puede ser, no sé, esto, se rompió un vidrio. Bueno, se maneja una caja chica para rápidamente ir y solucionar el tema del vidrio y no estar llamando a la ONG, que la ONG pide una partida especial del INAU o del MIDES, quien sea. El tema es este, que en general lo que ha pasado es que de INAU y de MIDES dicen la plata está. ¿Por qué la plata no llega a los trabajadores o no se deposita como corresponde en cada centro? No sabemos. Sí tenemos claro... ¿La respuesta que se les da desde la ONG cuál es? Que la partida no llegó. Ah, o sea, alguien miente. Quiero aclarar una cosa porque nosotros en un momento hubo una información que llegó mal, que es en concreto con el último pago del Centro Juvenil. Con el último. Históricamente el Centro Juvenil cobró fuera de fecha. Pero el último pago del Centro Juvenil... se nos había informado que la partida estaba, que no sabían por qué era la demora, desde las autoridades de INAU. Se hicieron los reclamos y a último momento me llaman de INAU Canelones, que en realidad sí, efectivamente había habido un problema, que se había trancado la partida. Igualmente eso no quita responsabilidad a la ONG, que es quien oficia de patronal acá. Bien. El INAU lo que hace es dar los fondos y después hacer como vigilar de que esos fondos sean bien utilizados. Bien, me gustaría la palabra de Somarúa sobre este aspecto. Alguien, no recuerdo si fuiste tú exactamente o quién, llegó a decir, el problema es que acá hay muchos que se quedan con mucha plata. ¿Fuiste tú? Bueno, primero que nada, un saludo a todos, a toda la teleaudiencia, agradecerle a la producción, a Diego, que ha sido muy amable, muy gentil. Diego y Tania. Por la invitación. Y por la oportunidad de ponernos en comunicación con la ciudadanía, con la sociedad, sobre un tema que nos parece particularmente sensible. Más allá del emergente conflictivo que estamos analizando, el análisis del caso, que es muy elocuente porque de alguna manera explicita un conjunto de circunstancias que a nuestro entender son consustanciales con el modelo de tercerización con el que se implementan estas importantes políticas públicas que tienen una cobertura de derechos muy relevante. Acá me interesa establecer algunos elementos generales para después hacer el análisis particular. ¿Pero cuestionás la tercerización per se? ¿Cuestionás la tercerización? Sí, y voy a tratar de explicar por qué, pero me interesa hacer una composición del lugar muy breve, porque sé que los tiempos son escasos. Hay que recordar que estos programas y estas políticas sociales se vienen desarrollando, increciendo desde el año 88 en adelante. Al día de hoy, la niñez, jóvenes y adolescentes atendidos por INAU a través de este modelo de tercerización incluye unos 400 centros CAIF a lo largo y ancho del país que atienden a niños de 0 y 3 años, muchas veces en las circunstancias más complejas desde el punto de vista de las deprivaciones materiales, producto de circunstancias de desigualdad social mucho más profundas que están en la estructura económica del país. Hay 300 clubes de niños y centros juveniles. ¿Qué son los clubes de niños? Son centros educativos con un componente profundamente pedagógico, pedagógico-social. No son centros de contención, son centros educativos que actúan como complementación y de manera sinérgica con la educación formal. Los niños en edad escolar van al club de niños en contraturno de la escuela a los efectos de coadyuvar con los procesos de estudio, los deberes, además hacer una atención también en la parte alimentaria, recreativa, lúdica, tratar de que esa infancia no quede expropiada en manos de la tiranía
de las deprivaciones de las que muchas veces son objeto los niños. Y los adolescentes en educación media van a la UTU o al liceo y a contraturno van a los centros juveniles. Es decir, que el rango etario de atención de estos centros es de 12 a 18 años. Entonces estamos hablando de unos 700 centros educativos que actúan bajo este modelo de tercerización. Esto es, INAU deposita el dinero, establece el marco normativo, de alguna manera orienta o es el que hace el liderazgo pedagógico y además provee los fondos. El 15% del presupuesto de la educación, de que siempre se habla, que estamos en un 4,9%, el 15% de ese presupuesto no va ni para NEP ni para UDELAR, va para otro subconjunto de instituciones entre las que se incluye, por ejemplo, el Plan CAIF. O sea que los fondos con los que se financian a estas instituciones que están bajo derecho privado, este modelo de tercerización del que hablamos, proviene del Estado y son dineros públicos. Y ese es realmente es el primer elemento de consideración de este sindicato, es velar por los fondos públicos, que no quiere decir que las autoridades no lo hagan. No quiero decir que hay una situación de descontrol de parte de las autoridades, pero el modelo tiene insuficiencias notorias que hacen que haya problemas de gestión o inclusive de malversación de fondos. Bien, ahora la pregunta sería, ¿cuál sería la alternativa al modelo de tercerización? ¿Habría que incorporar al Estado, a los trabajadores que hoy por trabajar en estas instituciones no son funcionarios del Estado, son privados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Bien, nosotros creemos que el tema tiene complejidad, ¿cierto? Porque estamos hablando, como decíamos al inicio, de una política social que apunta a cobertura de derechos. Hay que recordar, me voy a enfocar a tu pregunta rápidamente, pero hay que recordar que cuando se inauguran los planes CAIF en el 1988, el 60% de los niños de 0 a 6 años vivían por debajo de la línea de la pobreza. Hoy seguimos teniendo una circunstancia trágica, de espesor, doloroso como sociedad, que nos tiene que interpelar, pero que se ha reducido. El 44,5% de los niños hoy de ese rango etario nacen por debajo de la línea de la pobreza. Seguimos teniendo un drama social ahí. Es decir, que estas políticas son relevantes desde el punto de vista del abrazo solidario y de apostar a una crianza pedagógica que contribuya a una ciudadanía solidaria. Ante eso seguro que hay consenso. Por eso está bien, pero ¿por qué hago este prolegómeno? Porque no se puede, de un plumazo, no se puede pensar una transición. Por eso nosotros tenemos dos componentes para problematizar el modelo de tercerización, es decir, de privatización de estas políticas tan importantes en el derecho. Un modelo que es de corto plazo. ¿Qué establecemos ahí? 3 componentes. Primer componente, un sistema de vigilancia, es decir, de criterios de vigilancia, que no es que no existan, pero evidentemente tienen averías, si no, no pasarían cosas como las que pasan en Educación Solidaria y en otras instituciones, que es el criterio de veeduría, de control de esos fondos públicos, que existe, pero evidentemente no está siendo eficaz. Porque, reiteramos, son fondos públicos. Segundo componente, cuando se detecta una situación de irregularidad, una situación por mala gestión o por malversación de fondos, el INAU lo que hace es cortar la partida, corta el financiamiento. Tras cartón, ¿qué es lo que sucede? La ONG cierra, los niños y adolescentes se quedan sin atención, las familias también, y los trabajadores se quedan sin sus ingresos. Entonces, eso genera un mal mayor sobre quienes no fueron los generadores del problema. Claro. Entonces, esa forma de intervenir de INAU, a nuestro entender, es errónea, y lo que le planteamos a INAU es que cuando se detectan estas situaciones, lo que tiene que hacer es intervenir directamente. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación y Cultura es el que tiene la regentía de las personalidades jurídicas y entendemos nosotros que también por la responsabilidad subsidiaria que le corresponde al Estado como entidad tercerizadora, puede hacerse cargo de la parte económica. Entonces, hay otro modelo de intervención ante este tipo de circunstancias que no es la de cortar la partida y asegurar, por lo tanto, la cobertura de derechos y la fuente de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. Y el tercer componente en esta cuestión transicional es que haya un banco de ONG o asociaciones civiles infractoras. No puede ser que 4 personas tengan una OSC, una ONG, cometen de forma aprobada malversación de fondos, a los 2 años se presentan a un nuevo llamado y se les adjudica. Otra vez.
Entonces tiene que haber un banco de datos, banco de ONG o asociaciones civiles infractoras para que no se le vuelvan a dar adjudicación. Eso es lo que nosotros entendemos como un modelo. Perdón, que Educación Solidaria cabría en esta lista, estaría en esta lista de ONGs infractoras. A nuestro entender hay elementos de juicio para sostener que hubo mala gestión. Después, si hubo elementos dolosos, eso lo va a tener que analizar la justicia, no nosotros. Pero reitero, estos tres componentes hablan de una política propositiva que tiene el sindicato para asegurar la cobertura de derechos, para asegurar las fuentes de trabajo y para cuidar los fondos públicos. Bien, pero eso, por lo que estás planteando, a ver, y lo abro al panel, no pareciera atentar contra un modelo de tercerización, en este caso con pulirlo, con mejorarlo, con profundizarlo. ¿Qué opinan? ¿O se les ocurre otra alternativa? Victoria, perdón que interrumpa ya, solo porque yo decía, tenemos que pensar, porque hablar es gratis si no, nosotros tenemos que pensar con responsabilidad ética y social cómo proponer una cuestión de transición, porque el modelo no se puede cambiar de un día para el otro, la semana que viene. ¿Qué hacemos con los 700 centros la semana que viene? Esta propuesta que hacemos para la semana que viene. Después hay que empezar una propuesta, sí, de transición de mediano y largo plazo, porque el modelo de tercerización nosotros no lo queremos mejorar, lo queremos transformar, porque tiene dolencias tiene patologías que son inherentes. Inherentes. La precarización laboral y el problema del modelo de atención tiene problemas que son propios de la tercerización. Y a nuestro entender, el Estado sí tiene que ir cumpliendo un rol protagónico. ¿Por qué? Pero voy a decir algo polémico. ¿Se han absorbido los trabajadores? Voy a decir algo polémico, porque la educación pública siempre está en la palestra de la calamidad social, parece que es la reina de todos los males. Sin embargo, yo nunca en toda la historia del Uruguay he conocido un problema de malversación de fondos en un liceo público, en una UTU pública o en una escuela pública. Entonces, el Estado tiene cantidad de cosas para corregir y mejorar, ni que tal vez. Ahora, el sistema privado deja mucho que desear también. Entonces, sí apuntamos a que el Estado tenga un papel más protagónico, una perspectiva a largo plazo, y pensamos nosotros que tiene que ser a través de un modelo de cogestión entre los trabajadores y el Estado. Bien, a ver qué opinan por aquí. Sí, yo recuerdo que existe una ley que establece que ante situaciones de tercerización laboral de empresas establecidas, el responsable final de alguna de las violaciones laborales es la empresa que terceriza los servicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la 18.099. Muy bien. Y en este caso no se aplica. ¿Y por qué no se aplica? Porque la figura de la ONG no le suministra al Estado que contrata con esa institución, no le da garantías como para responder en caso de incumplimiento. Es decir, mientras que una empresa privada que terceriza y esos trabajadores tercerizados luego no cobran su salario por la empresa, etcétera, la empresa que tercerizó es responsable última. En este caso, al no existir una garantía que suministró la ONG al Estado para el buen cumplimiento de su tarea, se cae abajo. Entonces, a mí me parece que lo que está mal encarada es la selección de las ONG. Por un lado, la selección de las ONG, que muchas de ellas hacen malversación de fondos, mala gestión, ponen un palo para que no se caiga el techo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, incluso en la hipótesis de que todas fueran elegidas correctamente, que fueran toda gente proba, honesta, transparente, que no se queda con un peso que no le corresponde, quizás también corresponde exigir garantías. Porque si no cualquiera, nos juntamos en el boliche de la esquina, hacemos una ONG, tenemos un amigo en el MIDES, por alguna razón nos dan el contrato, después pagamos y a veces pagamos fuera de fecha, a veces no hacemos lo que tenemos que hacer, le damos menos comida a los chiquilines y después la culpa es la del modelo. Quizás el problema es que se eligen mal y en este pasamanos de dinero entre el Estado y las ONG, quizás ahí está el problema, en la selección de los que reciben la plata y los que se la dan. Yo me permito discrepar. A mí el modelo no me gusta. Coincido plenamente que no se puede liquidar de un plumazo porque hay más de 1000 convenios que algo hay que hacer. Alguna función se supone que están cumpliendo. No me gusta el modelo. Me parece que hemos asistido de alguna manera, de forma encubierta, a la privatización de la educación pública. ¿Y ¿Cuándo pasó planteás esto? que el Estado absorba a los trabajadores y a los funcionarios públicos? Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de que el modelo apunte, no que los absorba a todos, pero bueno, en esta instancia lo que él dice es razonable, que se trabaje de forma conjunta, que se inspeccione más, que se vea, porque acá no es lo mismo contratar a una ONG para hacer el barrido otoñal
que contratar una ONG para formar a los chiquilines que han sido buque insignia del gobierno, que son los chiquitos que se incorporan al sistema. Hay otra situación que se está dando, que está pasando en secundaria. En secundaria están diversas ONG trabajando en los liceos públicos y se da una denuncia puntual de los docentes, que yo creo que es lo que revela cuando lo que está detrás es el dinero y la cuestión lucrativa, porque estas ONGs lo que buscan es dinero. Algunas, por supuesto, no estoy hablando de quienes trabajan en ellas, que deben tener una vocación impresionante, porque si no, no se puede trabajar en determinadas circunstancias. Estamos hablando de que son empresarios, que se han transformado en empresarios. Lo que está sucediendo en secundaria es que a los chiquilines que tienen problemas de rendimiento se contrata una ONG para que los apoye, para que mejoren el rendimiento. Pero y se ha denunciado... empresarios que no asumen ningún riesgo, porque el empresario verdadero arriesga capital. Acá no arriesgas nada. Acá se juntan, hacen un estatuto, le van a pedir plata y si algo sale mal se terminó. O sea, no son empresarios, mirá la denuncia... son prebendarios, reciben dinero del Estado, que es distinto. Ah, no, es distinto, es distinto. Bueno, entonces, ¿qué reputación tienen para ti las ONG? A ver, lo que está pasando aquí es que, por ejemplo, se los ha acusado a esta ONG de elegir a los chiquilines que tienen mejor rendimiento, no son los que tienen problemas. Hablas del liceo. Hablo del liceo, en el caso concreto del liceo 13. Entonces, lo que sucede allí, por ejemplo, es que, por supuesto que si yo soy una ONG, le tengo que demostrar al Estado que lo que estoy haciendo está dando resultado. ¿Y qué voy a agarrar? ¿Los chiquilines que tienen peor rendimiento? No, voy a tratar de apoyar a los que están mejor. Así después el Estado me contrata nuevamente o me amplía los contratos. Ese es el riesgo en el que estamos entrando cuando se privatiza la enseñanza pública. Y recuerdo que María Julia Muñoz ha sido acérrima enemiga de instituciones privadas, instituciones públicas de gestión privada. Cuando Richard Reed propuso un liceo para los hijos del sindicato de la bebida, puso el grito en el cielo, mientras el sistema lo que está haciendo es privatizándolo de alguna ¿Qué reputación manera. tienen para ti las ONG? No, hay de todo, ¿no? Lamentablemente hay muchas que son un curro, ¿tá? Pero a mí lo que me llama la atención y me parece interesante, que es la primera vez o de las pocas veces que escucho a un sindicalista que promueve soluciones que en definitiva van en contra de sus propios afiliados. Porque ¿por qué? Si va a abolir las tercerizaciones, en definitiva te va a sacar sin afiliados, porque si van a ser públicos, van a pasar a la administración pública. O sea que estás un poco, decir, lo cual me parece muy loable, porque lo importante son los gurises en este caso, ¿tá? Y los laburantes van a tener otro tipo de laburo. Te va a sacar sin afiliados. Pero los intereses comunes me parece que son más importantes que los de una corporación sindical. Lo que sí creo es que las ONG, algunas funcionan muy bien y otras son un desastre. Y que hay gente que ha lucrado y que está lucrando. Creo que todos conocemos casos de gente que ha manejado Esto ONG no es para con los trabajadores, esto es en todo caso para los... En todo caso te pedimos derecho para la réplica. Pero lo que creo es que me parece que hay que exigir mayor control. Las tercerizaciones, algunas han funcionado bien y otras no. Es un tema que a mí hay que discutirlo. Lo de María Julia Muñoz depende. A mí me dijo personalmente, ella quisiera 100 liceos como el jubilar. O sea que se contradice mucho públicamente. A mí me lo dijo y lo publiqué, así que es decir, me parece que no es tan así como tú lo decías. Vamos a hacer una pausa. ¿Visualizás o te consta curro en el aire en algunas ONGs? No, en todo caso hacía tiempo que no se hablaba de la ministra de Educación, se ve que hay algo en el aire que hace que vuelva a ser figura. No lo sé. Imagino que como cualquier colectivo debe haber un panorama variopinto, ¿no? Sí. En todo caso, a mí me parece que hay tres realidades que son muy grandes. Primero, Uruguay tenía un tiempo atrás un escandaloso e inadmisible 60% de niños pobres. Hoy el número es menor, pero sigue siendo inadmisible y escandaloso. Por lo tanto, el Uruguay, desde la perspectiva política, gobernados por blancos, colorados y frente amplistas, la sigue vergonzosamente corriendo de atrás. Y hago este hincapié porque aún siendo solidario con problemas de trabajadores, yo tengo dos profesiones y en las dos soy afiliado a mi sindicato, como actor y como periodista. Pero en todo caso, digo que en este contexto, aunque soy naturalmente solidario con los reclamos, mi primera solidaridad tiene que ver con los niños, y en particular con los niños pobres, en particular con los niños de contextos más frágiles. Y tengo la convicción, los números son elocuentes, que aún con el enorme crecimiento económico que vivió el Uruguay en el último tiempo, y que a pesar que en la región sigue habiendo problemas, Uruguay sigue creciendo, pero a mí eso poco significa si sigue habiendo 40% de niños pobres. Hacemos una pausa y por supuesto la palabra cuando regresemos. Ya venimos. Que no